Bayern, Real Madrid. El árbitro del partido ha sido designado. La UEFA ha oficializado los nombres de los árbitros para los cuartos de final de vuelta de la Liga de Campeones. Para el choque entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid, será el árbitro esloveno Slavko Vincic quien pite el miércoles por la noche en el Allianz Arena, 9 de la noche. En la cabina del VAR estará el neerlandés Paul van Boekel. Con 46 años e internacional desde 2010, Vincic forma parte de los árbitros seleccionados para el próximo Mundial. También ha arbitrado recientemente en la escena internacional, especialmente durante el Mundial de Clubes. El Real Madrid lo conoce bien. El esloveno ha dirigido 4 partidos del club español con un balance positivo, 3 victorias y una sola derrota. Estuvo especialmente al silbato en la final de la temporada 2023 a 2024, ganada ante el Borussia Dortmund 2-0. Más recientemente, arbitró una derrota del Real Madrid ante el AC Milán, 1-3, en la fase de grupos, pero también 2 victorias esta temporada contra la Juventus, 1-0, y el SL Benfica, 2-1. Por parte del Bayern, el balance es más equilibrado. En 5 encuentros dirigidos por Vincic, el club alemán suma 2 victorias, 2 empates y una derrota. Entre estos partidos, un empate ante el Villarreal, 1-1, una victoria contra la Lazio, 3-0, o una dura derrota en el campo del Fútbol Club Barcelona, 4-1. Real Madrid, Mbappé arruina la mejor versión de Vinicius. La prensa catalana sin piedad con el francés. La prensa catalana no ha sido amable con Kylian Mbappé. Acusan al francés de impactar de forma negativa en Vinicius Jr. Kylian Mbappé no está en olor de santidad actualmente en Madrid. Desde su regreso, los hechos dan la razón a sus detractores, ya que el Real Madrid no consigue ganar. Un hecho que hace las delicias de la prensa catalana, con Sport a la cabeza. Para el medio catalán está claro, el francés arruina la mejor versión de Vinicius Jr. Sin el francés, el brasileño vuela, se siente importante para guiar el ataque del Real Madrid y es feliz como lo era hasta la llegada del crack francés, continúa el diario, nada amable con el campeón del mundo de 2018. Para el periódico, la Casa Blanca ha realizado los mejores partidos de su temporada, sin él. En su ausencia, Vini ha vuelto al terreno para sentirse importante y ser feliz tal como lo era hasta la llegada de su compañero. A leer también, Nice, Lille, o Lens en el programa. La fuerte reacción de Puel, Liverpool PSG, Liga de Campeones, salario y lesiones, ¿por qué se retrasa la renovación de Ousmane Dembélé? La prensa catalana destroza a Mbappé. Peor aún, más allá del brasileño, para Sport, Mbappé ha hundido a su equipo, lo que Madrid ha conseguido hacer es apretar las líneas y mostrar una versión futbolística que no se veía desde la temporada pasada. Hasta el punto de que entusiasmaba a sus aficionados que, por fin, vibraban con el juego de su equipo. Una ilusión que no habrá sido más que un espejismo. El regreso del capitán de los Bleus no ha sido bien vivido por el equipo ni por el internacional auriverde. Tanto que ya se empieza a preguntar si el rol de Mbappé es beneficioso para el colectivo. Aunque la publicación asegura que forma parte de los mejores jugadores del mundo, denuncia su prisa individualista por dedicarse exclusivamente al objetivo, olvidando las tareas colectivas. Cuestionando su trabajo defensivo, inexistente, el sistema y la estrategia propuestos por los entrenadores que han pasado por el banquillo se derrumban. Si mantienen una relación magnífica, fuera de los terrenos, su química sobre el césped sigue sin estar a la altura. Tendrá que serlo el miércoles por la noche, 9 de la noche, para poder dar la vuelta al Bayern de Múnich. Después de Girona, persisten las dudas sobre Eduardo Camavinga. El Real Madrid desperdició una ocasión preciosa este fin de semana al conceder un empate ante el Girona, un encuentro que aleja un poco más a los merengues del título nacional. Pero más allá del resultado, es el rendimiento colectivo lo que preocupa, especialmente el de Eduardo Camavinga. Alineado como pivote en lugar de un Tchouaméni suspendido para el desplazamiento a Múnich, el francés no supo responder a las expectativas, dejando flotar una duda sobre su capacidad para ocupar este puesto clave en las grandes citas. Llegado a Madrid con 18 años procedente del Rennes, Camavinga representaba el futuro, una apuesta por el talento puro y la intensidad. 4 años después, el niño prodigio parece haber perdido esa despreocupación que lo convertía en un jugador aparte. Sus rendimientos, más irregulares, traducen las dificultades de un mediocampo en busca de referencias. El encuentro ante el Girona fue la ilustración, correcto técnicamente, pero demasiado neutro en el impacto y a menudo ausente en las transiciones defensivas. A leer también, ante el Girona, Camavinga se juega mucho para Múnich, un rol siempre incierto desde su llegada. Carlo Ancelotti, o el actual cuerpo técnico, ha intentado moldear a un jugador polivalente, capaz de evolucionar en varias zonas del campo. Ora lateral izquierdo, ora interior,
a veces pivote, Camavinga ha prestado a menudo servicio al equipo. Pero este uso múltiple quizá le haya impedido instalarse duraderamente en una función precisa. A los 23 años, su evolución parece haber alcanzado una forma de estancamiento, un constat preocupante para un jugador llamado a encarnar el futuro del mediocampo merengue. Ante el Girona, sus estadísticas hablan por sí solas, 58 pases acertados de 61, pero muy pocas iniciativas ofensivas, ninguna pase clave, solo 18 en la zona decisiva, y un rendimiento defensivo insuficiente, 3 balones recuperados. Si supo conservar el balón, no influyó en el juego madridista. Más preocupante aún, su falta de lectura en el gol de Lemar, donde tarda en salir del marcaje, confirmando así sus lagunas tácticas en un rol de mediocentro defensivo puro. A las puertas del desplazamiento a Múnich, este constat planea como una sombra sobre la preparación del Real. Un estancamiento favorable a sus competidores directos dentro del club, la situación del francés empieza a generar debate. Sin cuestionar su compromiso ni su potencial, los dirigentes constatan que Camavinga no ha dado el salto esperado esta temporada. En una plantilla donde la competencia es feroz con Valverde, Bellingham o Tchouaméni, sus actuaciones desiguales lo exponen naturalmente a una puesta en cuestión. Además, Thiago Pitarch, gracias a sus rendimientos repetidos durante el mes de marzo merengue, parece haberle pasado por delante en la jerarquía. El que había anunciado estar más cómodo como pivote, durante una rueda de prensa en Lisboa en los playoffs de Liga de Campeones, las diferentes pruebas han demostrado que su latitud en defensa es demasiado imperdonable para jugar en ese puesto. Pero entonces, ¿qué hacer con Camavinga? Múnich, un punto de inflexión decisivo el miércoles, en el Allianz Arena, Eduardo Camavinga jugará más que un simple partido de vuelta de Liga de Campeones. Sin Tchouaméni, será el guardián del equilibrio madridista en un duelo que no perdona. Una actuación sólida podría relanzar la confianza de Arbeloa a su alrededor, al contrario, un nuevo error arriesgaría consolidar las dudas sobre él. Los focos estarán puestos en este joven mediocampista que Madrid esperaba ver convertirse en un pilar. La historia reciente del club ha demostrado que un partido puede cambiarlo todo. Hace 2 años, fue sustituyendo sobre la marcha a un Tchouaméni lesionado cuando Camavinga brilló en la final contra el Dortmund, ganándose los elogios del vestuario y de los aficionados. Hoy, la ecuación es la misma, pero el contexto psicológico es diferente. Deberá demostrar que no es solo un jugador de promesas, sino un hombre de grandes citas. En Múnich, tendrá que mostrarse en su mejor versión. A las puertas de los partidos de vuelta de los cuartos de final de Liga de Campeones, Opta ha actualizado sus proyecciones. Y con los resultados de la ida, las diferencias se han ampliado. Real Madrid, la estadística que quiere devolver la esperanza a los merengues antes de la vuelta ante el Bayern de Múnich. El Real Madrid cayó 2-1 en la ida en el Bernabéu ante el Bayern de Múnich. Los madridistas deben dar la vuelta a la situación en Múnich el miércoles por la noche. Una cifra histórica alimenta la esperanza interna. Vencidos en la ida, el Real Madrid se agarra a una cifra antes del cuarto de final de vuelta de Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich este miércoles. En España, una estadística muy concreta relanza la esperanza de una nueva remontada madridista. El Real Madrid no ha dicho su última palabra. Derrotados, 2-1, en el Bernabéu por el Bayern de Múnich la semana pasada, los hombres de Álvaro Arbeloa tendrán que realizar una hazaña en Baviera para continuar su aventura en Liga de Campeones. Y para creer, se apoyan en un elemento muy preciso. Según Mundo Deportivo, el club madridista se agarra a una estadística elocuente. Cada vez que ha perdido, 2-1, en la ida en una confrontación europea, el Real Madrid se ha clasificado en la mayoría de los casos. Un número que alimenta la esperanza en un vestuario acostumbrado a este tipo de escenarios. La historia del Real Madrid como argumento principal no es casualidad que esta estadística salga hoy. El Real Madrid se ha construido una reputación única en Liga de Campeones, capaz de dar la vuelta a situaciones comprometidas, a veces en los últimos minutos. Aún más ante el Bayern de Múnich en los últimos 10 años. Mundo Deportivo insiste en este ADN. Incluso dominado en la ida, Madrid se ha mantenido vivo y conserva todas sus opciones antes de la vuelta. Bayern Múnich, Real Madrid. Álvaro Arbeloa ya lanza el cuarto de final de vuelta en Liga de Campeones. El Real Madrid concedió el empate este viernes ante el Girona, 1-1. Los hombres de Álvaro Arbeloa ponen ahora rumbo al cuarto de final de vuelta de la Champions ante el Bayern de Múnich. El técnico español ya ha lanzado el encuentro. El cuarto de final de vuelta entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid se acerca a grandes pasos. Tras el empate ante el Girona, Álvaro Arbeloa no ha dejado de lanzar el encuentro. El Real Madrid va a tener que sacar la gran actuación el miércoles que viene. Derrotados en el cuarto de final de ida de Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich, 1-2, los pupilos de Álvaro Arbeloa tendrán mucho que hacer en las orillas de Baviera para remontar el retraso de la ida.
Kylian Mbappé pero también Vinicius Jr. van a tener que mostrarse decisivos para alcanzar las semifinales de la Champions. Pero la confianza de los madridistas no está en su mejor momento. Anoche, los merengues concedieron el empate ante el Girona, 1-1. Sin, afirmó en rueda de prensa, un partido de ida complicado para el Real Madrid el martes pasado, el Real Madrid tuvo muchísimas dificultades para sacar el balón de forma limpia. Culpa de un pressing constante por parte de los jugadores de Vincent Kompany y una eficacia temible. Además, los madridistas se toparon con un verdadero muro, que acabó rompiéndose, en la persona de Manuel Neuer. El portero alemán desanimó a los delanteros de la Casa Blanca y especialmente a Kylian Mbappé. Cita el miércoles por la noche en el Allianz Arena para el segundo asalto. Real Madrid, un francés habría perdido muchos puntos y se alejaría de una titularidad ante el Bayern. El Real Madrid es segundo en la liga. El club español va a enfrentarse al Bayern de Múnich en cuartos de final de la Champions. Un jugador francés va a encontrarse en el banquillo. Frenado en seco por el Girona en Liga, 1-1, el Real Madrid no se tranquiliza antes de enfrentarse al Bayern de Múnich con motivo del cuarto de final de vuelta de la Liga de Campeones. Anunciado como titular, un jugador francés ha perdido puntos. En el espacio de unos días, el Real Madrid podría potencialmente terminar su temporada. En Liga, el club madridista acusa un retraso de 9 puntos respecto al Barça, a 7 jornadas del final del campeonato. El título parece pues inalcanzable ya, mientras que en Liga de Campeones, la formación dirigida por Álvaro Arbeloa va a tener que realizar una hazaña para continuar su camino, remontando al Bayern de Múnich en el Allianz Arena, tras la derrota 2-1 en la ida. Camavinga, otra vez en horas bajas en el Real en el banquillo en el partido de ida, Eduardo Camavinga volvió contra el Girona en Liga y, inicialmente, la prensa española había anunciado que el mediocampista francés también arrancaría ante el Bayern de Múnich. Pero según las últimas informaciones de Diario AS, su mala actuación contra los catalanes habría cambiado los planes de su entrenador. El jugador de 23 años, ya a menudo frenado por las lesiones desde el inicio de la temporada, arriesga una vez más perderse una cita importante, pero esta vez por una elección puramente táctica. Una mala noticia a pocas semanas del Mundial 2026. Real Madrid, Bayern Múnich, las alineaciones probables, lesionados y nuestras predicciones para este cuarto de final de ida. El texto menciona la ida, pero el contexto general es de vuelta, lo mantengo tal cual. El Real Madrid se deshizo del Manchester City en octavos. El Bayern de Múnich venció fácilmente al Atalanta Bérgamo. El partido de vuelta se disputará en Alemania. Tras eliminar fácilmente al Manchester City, 5-1, en la ronda anterior, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa se encontrará con otro grande europeo en su camino, el Bayern de Múnich. Unos alemanes que llegan en gran forma, ellos que no han perdido desde hace 13 partidos. A 7 puntos del Fútbol Club Barcelona en Liga, el Real Madrid llega a este cuarto de final de ida con algunas incertidumbres. Vencedor en 5 de sus 6 últimos partidos, el club madridista ha podido incluir al Manchester City 2 veces y al Atlético de Madrid en su lista de víctimas en este periodo. Victorias importantes para el grupo que devuelven mucha confianza, pero el último partido de los merengues hace temer un regreso a las montañas rusas, con una derrota ante el Mallorca, 1-2. En Alemania, el Bayern de Múnich no afloja. Los bávaros están realizando una gran temporada, ellos que son primeros de Bundesliga con 9 puntos de ventaja y que terminaron segundos en la fase regular de Liga de Campeones. En el estela de Harry Kane, 53 goles, y Michael Olise, 25 asistencias, los bávaros podrían batir numerosos récords de ataque esta temporada. Los lesionados del Real Madrid y del Bayern de Múnich por parte del Real Madrid, el club había visto el regreso de numerosos titulares y una enfermería casi vacía antes de que el mes de marzo la volviera a llenar. Thibaut Courtois, Rodrigo, Ferland Mendy, Raúl Asensio y Dani Ceballos son bajas. En el Bayern de Múnich, la enfermería también está llena, especialmente entre los porteros. Manuel Neuer, Leon Clanac, Sven Ulreich, Varas Apoko Ndiaye, Alfonso Davies y Jamal Musiala son bajas para el encuentro. La alineación probable del Real Madrid sí titular: Lunin, Alexander-Arnold, Rüdiger, Wilson, García, Tchouaméni, Pitarch, Bellingham, Valverde, Mbappé, Vinicius Jr. La alineación probable del Bayern de Múnich sí titular: Urbig, Stanisic, Upamecano, Taj, Leimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Díaz, Kane. Nuestras 3 predicciones para Real Madrid, Bayern Múnich. Kylian Mbappé indispensable ausente durante un mes con el Real Madrid por una lesión en la rodilla. Kylian Mbappé ha regresado como titular con la selección de Francia. Una 95ª internacionalización en la que habrá marcado su 56º gol con la selección, quedando a solo un gol de Olivier Giroud, máximo goleador histórico de los Bleus.
Un gol que debería darle confianza antes de enfrentarse al Bayern de Múnich, en un enfrentamiento donde parece inevitable que un gran Mbappé sea necesario para los merengues para clasificarse. Con 3.5 goles por partido de media desde el inicio de la temporada, el ataque del Bayern de Múnich está en llamas. Nunca se han quedado sin marcar en un partido desde el verano pasado. En 38 apariciones, solo tienen 3 pequeños partidos con un solo gol marcado. Estadísticas que prometen un partido abierto con merengues que estarán obligados a responder a los numerosos asaltos bávaros. Única incertidumbre, la presencia, o no, de Harry Kane. Los dos equipos están acostumbrados a este tipo de cumbres europeas y deberían marcar varios goles. Nuestra predicción, Real Madrid 3-2 Bayern Múnich Real Madrid. Álvaro Arbeloa envía un mensaje fuerte a sus jugadores antes de una semana decisiva. El Real Madrid se juega mucho entre Liga y Liga de Campeones en este final de temporada. Arbeloa quiere una reacción inmediata de su grupo tras la derrota ante el Bayern el martes. El técnico ha insistido en el estado de ánimo que hay que tener. Álvaro Arbeloa espera una reacción de sus jugadores ya este viernes ante el Girona, después de la derrota sufrida ante el Bayern de Múnich a principios de semana. El entrenador del Real Madrid se ha expresado en rueda de prensa. El momento no es casual. A pocos días del partido de vuelta ante el Bayern en Múnich, Álvaro Arbeloa ha subido el tono en rueda de prensa, antes de recibir al Girona este viernes por la noche, 9 de la noche. En unas declaraciones recogidas por Mundo Deportivo, el entrenador del Real Madrid ha apuntado claramente a la actitud de su grupo. Para ganar partidos, el talento no basta, soltó primero. Antes de encadenar con una frase que dice mucho, quiero jugadores que quieran ser jugadores del Real Madrid todos los días. Es importante querer ser uno mismo más allá del talento y la calidad. No todos los días se pueden jugar cuartos de final de Liga de Campeones y partidos muy motivadores. Es ahí donde viene la autoexigencia y el deseo de ser el mejor cada día. Un toque de atención antes de Múnich. Arbeloa ha señalado pues el estado de ánimo que deben adoptar sus jugadores. El esfuerzo, la actitud, el deseo. Eso es lo que necesitamos de los jugadores del Real Madrid, que mañana deben sentir que tienen que brillar y jugar un gran partido. Para recordar, el Real recibe al Girona esta noche para intentar recortar al Barça. El miércoles que viene se disputará el partido de vuelta ante el Bayern en Múnich. La próxima temporada, el Real Madrid podría tener un nuevo entrenador. Mientras este puesto lo ocupa hoy Álvaro Arbeloa, venido a reemplazar a Xabi Alonso en el transcurso de la temporada, resulta que el español podría no quedarse mucho tiempo. Pero ¿quién podríamos ver entonces en el banquillo de la Casa Blanca? El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, podría ya conocerlo bien. Para el Real Madrid, podríamos encaminarnos hacia una nueva temporada sin Liga ni Liga de Campeones. Rendimientos decepcionantes de los que Álvaro Arbeloa podría no recuperarse. Actual entrenador de la Casa Blanca, aquel que vino a reemplazar a Xabi Alonso en el transcurso de la temporada podría no ser conservado para el próximo ejercicio. La pregunta es entonces saber quién podría ser elegido por Florentino Pérez para entrenar al Real Madrid, y aquí que últimamente las miradas se dirigen hacia un tal Didier Deschamps. Es el ADN de Deschamps. Después del Mundial 2026, Didier Deschamps dejará sus funciones de seleccionador de la selección de Francia. Sin ganas de colgar las botas tan pronto, el técnico ha explicado que deja todas las puertas abiertas y aquí que la pista Real Madrid sería una posibilidad. Mientras Deschamps entrena actualmente a Kylian Mbappé con los Bleus, podría reencontrarlo en España en unas semanas. Y esta idea no desagrada a Hugo Guillemette. No me esperaba esta información pero la valido completamente. El ADN del Real, el resultado a toda costa, también es el de Didier Deschamps, explicó primero el periodista durante el Equipe du Soir. Deschamps como Ancelotti. Sobre Didier Deschamps en el Real Madrid, Hugo Guillemette añadió después: Didier Deschamps tiene un perfil que se parece un poco al entrenador que más éxito ha tenido en el Real, Carlo Ancelotti, es decir, que es más un excelente manager y el Real es un club inentrenable, hay que conseguir inmiscuirse políticamente, tener un poco a los jugadores en el bolsillo. Y no hay que olvidar que 2 de los 3 mayores capitanes del Real, Mbappé y Tchouaméni, son los de la selección de Francia con Deschamps. No olvides suscribirte, dar like y compartir, activa la campana de notificaciones para no perderte nada. Para más información sobre el fútbol español y más videos, les agradezco a mis suscriptores.